Apreciados hermanos y amigos, vamos a grabar en este momento algo que pienso que nos puede ser útil en nuestro diario vivir y para entender mejor las escrituras en algunos puntos de vista. Vamos a leer aquí en Hechos capítulo 14. Aquí Pablo, por predicar el Evangelio, por llevar las buenas nuevas, pasó un momento difícil. Dice, Pablo es apedreado en Listra. No vamos a hablar de la primera parte de este capítulo, de Hechos capítulo 14. Ustedes van a entender ahora. Voy a leer el versículo 19 de Hechos capítulo 14. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Queridos hermanos, por predicar el Evangelio, a Pablo le dieron de una pedreada, pero es que, como dice, vamos a leer la última parte del versículo 19 de Hechos 14. Dice, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Queridos hermanos, fue un lapidario esto. Por misericordia, por el poder de Dios, Pablo no murió en ese momento. A Esteban lo apedrearon y murió. A este lo apedrearon de tal manera que pensaron que estaba muerto, y como querían deshacerse de su cuerpo, quizás para que no lo inculparan a ellos, lo arrastraron, dice, fuera de la ciudad, porque pensaban que estaba muerto. Pero lo maravilloso es esto, todo es increíble la entrega que tienen estos hombres. Pero rodeándole los discípulos, yo no sé si aquí está todo escrito, quizás ellos oraron por Pablo, no sé, o quizás sucedió realmente como está escrito, pero el milagro es maravilloso. Pero rodeándole los discípulos, se levantó. ¿Quién? Pablo, el que estaba, para los judíos, estaba muerto. Se levantó como si nada. Es increíble. Y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Hermano, no que lo apedrearon, lo dejaron ahí muerto, como muertos los judíos, y los discípulos lo llevaron a algún lugar para que recibiera atención a sus heridas, y nada de eso. Es algo extraordinario, hermanos. Nosotros debemos aprender a confiar más en Dios. Y partió enseguida con Bernabé a seguir predicando. Dice el 21, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, Pablo y Bernabé, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. No paraban de predicar. No paraban de predicar, queridos hermanos. Dice el 22, y hacían un trabajo completo. El 22 dice, confirmando a quién, a los que habían habían aceptado el Evangelio
los animaban a esos discípulos y los exhortaban a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No le ocultaban nada, hermano. Ellos mismos a Pablo mismo ahí lo apedrearon, no murió porque Dios lo cuidó, lo protegió. Si no, la historia de Pablo hubiese sido muy corta. Entonces ellos iban y animaban, volvían donde ellos fundaban iglesias y los animaban. Leo nuevamente el 22. Y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndole que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hermanos, sí, aquí Pablo, esto es muy rico todo esto, acá hay mucho mucha enseñanza para nosotros. Dice acá: constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Para qué? Para que estos gentiles que habían sido bautizados, habían aceptado el evangelio, el plan de salvación, las buenas nuevas de salvación, habían aceptado que había muerto allí en la cruz del Calvario, había resucitado y los acompañaba en espíritu en todo momento. Por eso que Pablo podía hacer lo que hizo. Entonces, ¿qué hacían? Si constituyeron ancianos en cada iglesia, la iglesia que ellos mismos iban creando, y habiendo orado con ayuno, nunca falta eso el ayuno, y a veces nos falta mucho eso a nosotros, los encomendaron al Señor en quien habían creído, que habían aceptado al Señor, los gentiles, queridos hermanos. Esto es algo realmente maravilloso. Pero el enemigo de Dios no descansa, queridos hermanos. El enemigo de Dios no descansa. Entonces dice el versículo 24: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia, y de allí navegaron a Antioquía. Ellos, hermanos, no paraban. Ese espíritu falta hoy, y a un servidor seguro que también. Y habían llegado y reunido a la iglesia, Pablo y Bernabé, refiriendo cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Todo esto que se bautizaban muchísima gente, eran gentiles, y Dios había abierto la puerta a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos, con los nuevos discípulos. Es maravilla, queridos hermanos, pero el enemigo no duerme. Aquí en el capítulo 15, versículo 5 dice así: pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído, esta secta o estos fariseos, porque los saduceos eran una secta, los fariseos una secta, es decir, diferentes sectas había entre los judíos. Entonces, y dice aquí en el 5, Hechos 15, capítulo 15, versículo 5,
Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ya Pablo, Bernabé y otros muchos que predicaban habían entendido que el mensaje también era para los gentiles, era para todos, no importa de la nacionalidad que fueran. Entonces ellos le predicaron el Evangelio, y ya cuando una persona está lista, porque Jesús lo dijo a través de toda la Biblia, pero aquí lo dijo Jesús aquí en Mateo capítulo 28, y dice 28:20, dice: enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué decía que había que enseñarle a las personas que se iban a bautizar? Enseñarle todas las cosas. El versículo 19 voy a leer también. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. Después esto ya lo he explicado en otro video, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y enseñándole que guarden todas las cosas. Bernabé, Pablo, los que predicaban, Felipe y muchos otros, le enseñaban a la gente el Evangelio. Y después que ellos entendían el Evangelio y aceptaban al Hijo de Dios, a Jesucristo como el Hijo de Dios, ellos los bautizaban. Y los bautizaban en el nombre de Jesús, queridos hermanos. Entonces, pero acá aparecían algunos de la secta de los fariseos que también habían creído en esa creencia, pero no querían dejar como decía, todo aquello que era un símbolo de Cristo. Inclusive el libro de la ley, queridos hermanos. A veces nosotros entendemos mal, muy mal, la palabra de Dios. Yo de memoria digo algo porque no quiero que esto sea muy largo, pero en los tiempos de Moisés, por así decirlo, antes también y después, por ejemplo, había un mandato que era ojo por ojo, diente por diente. Si a vos te golpeaban, te sacaban el diente, vos lo tenías que golpear al otro y sacar el otro diente. Es decir, si vos matabas a alguien, es como que te daban el derecho el otro tenía que pagar tenía que morir. Y Jesús vino a decir a que entendiésemos la ley, no que que esa ley se aplicara de la misma manera que se aplicó al pueblo hebreo después que llegó a ser la nación de Israel, de la misma manera. ¿Por qué? Por ejemplo, si se encontraba a un hombre y una mujer en adulterio, había una ley que decía que por ese pecado a esas dos personas había que apedrearlas hasta la muerte. Hay un hecho real allí en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Moisés, que habían visto a un hombre que andaba recogiendo leña en sábado, y trabajando en sábado, buscando leña en sábado. Y entonces alguien los vio, le dijo a Moisés: mirá, imagino yo, fulano está trabajando en sábado, está cortando ahí leña y está juntando leña, está trabajando en sábado, dice. Y Moisés fue y acudió a Dios y oró: ¿qué hacemos con esto? Y Dios le dijo apedrearlo. Queridos hermanos, Dios dijo apedrearlo. Y lo apedrearon hasta la muerte. Pero Jesús nos vino a enseñar acá, es decir, el verdadero evangelio. ¿Y por qué Dios permitió eso? Y la Biblia misma lo dice. Jesús dijo: por la dureza de sus corazones.
Porque esa gente venían de la esclavitud, hermano. Habían sufrido y ya tenían, no sé, una dureza de mente, de pensamientos, que, bueno, el mismo hecho que sean esclavos los llevó a... Ellos habían escuchado, qué sé yo, de Abraham, me imagino, no sé. Porque después que... Bueno, todo se decía en ese tiempo, era de boca en boca. Hasta que Moisés escribiera los primeros 5 libros o los primeros 6 libros. Entonces, queridos hermanos, la ley que se aplicaba, el Pentateuco, la ley de Dios, que estaba la ley de higiene, la ley civil, la ley de alimentación, la ley de los ritos, la ley de las fiestas. Hermanos, todo tiene su explicación. Pero hay cosas que eran aplicables para ese tiempo. Y hay otras cosas que eran proféticas. Es decir, en el sentido que tenían simbolismo. Por ejemplo, el cordero que mataban. El primer cordero que mataron fue Adán y Eva. Desde ahí ya se predicaba el Evangelio de que iba a venir el Hijo de Dios, iban a tomar la naturaleza humana e iba a morir en nuestro lugar. Y la muerte que nosotros merecíamos, Él la tomaría. Él moriría por nosotros. Y la vida que Él merecía, porque vivió en esta tierra sin pecar, nos daba a nosotros. Y eso nos da la posibilidad de salvarnos. Fuimos salvos por gracia, hermano, pero había reglas que cumplir. Entonces, desde Adán y Eva se empezó a predicar el Evangelio, es decir, de la promesa de un mediador, de un salvador. Los judíos están esperando al Salvador. Ellos rechazaron a Jesús como el Salvador. Lo rechazaron porque vino como un ser humano, como cualquier otro. Y ellos decían, el hijo de María, de José, y que tiene sus hermanos y sus hermanas, va a ser el Salvador. Y ellos pensaban de esa manera. Queridos hermanos, no podían aceptar. Ellos pensaban que Jesús iba así y lo iba a salvar. Pero no les entraba en la cabeza que este cordero que ellos mataban, simbolizaba a Cristo. Y no me imagino que me quisieron imaginar qué pensaban ellos, pero lo que pensaban sí real era que ellos creían que iba a venir con todo poder, con toda, es decir, con un plan de destruir a todos los enemigos de Dios y ponerse allí, ocupar el lugar y ser el líder mundial. Palabras más, palabras menos, eso es lo que pensaban los judíos. Entonces las leyes que estaban escritas allí, y acá dice, queridos hermanos, en Gálatas, capítulo 3, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, ese libro que lo escribió Moisés. Y tenían que hacerlas, cumplirlas. Y nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por fe. Ellos también eran salvos por fe. Pero se malentiende, lamentablemente se malentiende el Evangelio. Nosotros somos salvos por gracia. Entonces estos judíos de la secta de los fariseos que habían creído el mensaje de salvación, que Cristo había resucitado, que Él era el Mesías prometido,
Y se levantaron diciendo, bueno, está bien, nosotros vamos a aceptar al Padre, al Hijo, aunque ellos ya lo habían aceptado, ellos nunca fueron trinitarios, nunca creyeron en tres dioses. Pero entonces ellos van a tener que cumplir, ¿qué? Circuncidarse y cumplir todo lo que dice el libro de Moisés. Queridos hermanos, hoy en día no se podrían aplicar muchas cosas que están escritas en el Pentateuco para nosotros en nuestros días. No se podrían ser aplicables. Por ejemplo, nosotros no podemos agarrar una persona que está trabajando el sábado y vamos al pastor y le decimos el pastor consulta y Dios le dice, bueno, andá y matalo. Vamos presos todos. Y no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Dios dijo que si nos maltrataban, ¿qué hiciéramos? Hiciéramos la otra mejilla. Esto no está diciendo tampoco que andemos diciendo ahí que nos pegue la gente. Si la gente era injusta con nosotros no paguemos de la misma manera. Jesús dijo que ese ojo por ojo y diente por diente era algo para aquel tiempo por la dureza de sus corazones. Ellos venían de la esclavitud física y la esclavitud del pecado. Porque eran tan pecadores como nosotros, pero además eran esclavos, no tenían libertad de ir donde querían. Queridos hermanos, Dios nos ayude a entender el mensaje de salvación. Y leo el versículo Hechos capítulo 5, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaron a los hermanos. Ya habían sido enseñados, ahora esto le estaban enseñando. Y no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Eso no pasó en Jerusalén. Esto pasó ahí cuando en Antioquía, queridos hermanos. Entonces dice acá el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, con los judaizantes, con algunos, no con todos, porque muchos habían aceptado el mensaje de los judíos, pero algunos querían que guardaran la ley, pero la mayoría entendieron bien el Evangelio. Entendieron bien el Evangelio, que Cristo es nuestra Pascua. Cristo, el que murió en la cruz del Calvario, como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es la Pascua. Y en lugar de la Santa Cena, de la Pascua, quedó la Santa Cena. A ver, voy a ver acá, no voy a leer de esto, que en otro momento voy a tocar esto. Queridos hermanos, acá hay un capítulo muy importante, a ver. Miren, lean hermanos, me tiento por leerles esto. Miren, les voy a leer esto. Está en el deseado de todas las gentes, no sé si se puede ver, el deseado de todas las gentes, en el capítulo 72, que dice, en memoria de mí, deseado de toda la gente. Capítulo 72, el título es En memoria de mí. Y voy a leer el primer párrafo, no lo leo, voy a leer el segundo y el tercer párrafo. Dice así: Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de tipos y ceremonias que durante 4000 años habían señalado su muerte. Como dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado.
Es decir, la ceremonia y todos esos tipos que se hacían, se referían ¿a quién? A Cristo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, leo nuevamente, Cristo se hallaba en el punto de transición. ¿Qué es transición? Cuando nosotros llegamos a cierto punto y de ahí tenemos que cambiar de dirección. De dos sistemas, tengan en cuenta, y sus dos grandes fiestas. De todas las fiestas, que eran 7, habían 2 que eran las más grandes fiestas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado. Y así acabaría con el sistema de tipos y ceremonias que durante 4000 años habían señalado la muerte de Jesús. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, y esto es muy importante, mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar, el lugar de la Pascua, ¿qué había que hacer? Mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. Hermanos, tenemos que nosotros conmemorar el gran sacrificio de Cristo, y eso lo dejó acá en este rito que estaba instituyendo. Entonces, mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar, en el lugar de la Pascua, el rito que habría de conmemorar su gran sacrificio. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. Hermano, no sé, más claro es imposible. Más claro, todas esas fiestas nacionales iban a desaparecer para siempre, y la más importante, todas eran importantes, pero la más importante, que había que ponerle ahí una mirada más atenta, era la Pascua, porque Cristo, sin Pascua no había lo demás. Sin Pascua no había Pentecostés, no había fiesta de las cabañas, de las primicias, no estaba el Yom Kippur, no había nada. Sin la Pascua, ninguna de las otras celebraciones tenían sentido. Entonces dice, las fiestas o fiestas nacionales de los judíos, que especialmente la Pascua, iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo establecía sería observado por sus discípulos en todos los países. Ya no era una nación, ya no iba a ser una nación el pueblo de Dios. Entonces ahora ese servicio, la Santa Cena, ese servicio que Cristo estaba estableciendo en ese momento, sería observado por sus discípulos en todos los países a través de todos los siglos. La Pascua fue ordenada como una conmemoración del libramiento de Israel de la esclavitud egipcia. Querido hermano, ¿qué dice acá? La Pascua fue ordenada como una conmemoración del libramiento de Israel de la esclavitud egipcia. Eso era la Pascua, es lo que cumplía. Dios había indicado que año tras año, cuando los hijos preguntasen el significado del rito de la Pascua, se les repitiese la historia, se les contase la historia de la Pascua. Así habría de mantenerse fresca en la mente de todos esa maravillosa liberación. El rito de la Cena del Señor fue dado para conmemorar la liberación obrada como resultado de la muerte de Cristo. Esa es la liberación de la liberación. Este rito ha de celebrarse
hasta que Él venga por segunda vez con poder y gloria. Es el medio por el cual ha de mantenerse fresco en nuestra mente su gran obra en favor de nosotros. Lean todo el capítulo 72 en el Deseado de toda la gente. El título es En memoria de mí. Queridos hermanos, nosotros a veces nos estamos comportando como Leroy Frum. Buscamos informaciones de los católicos, de la historia, de los evangélicos, historia de por todos lados, inclusive de los pioneros que hablaron de algo de las fiestas, cómo se guardaban en algunos, lo guardaban algunas denominaciones, por ejemplo Jaime Huay, John Andrews y muchos otros que hablaron al respecto de lo que hacían otros. Pero hermano, ellos hablaron de eso, pero ellos no guardaron la fiesta. No guardaron la fiesta. Ni el pueblo, ni queridos hermanos, voy a preparar otro tema también, sobre ni Pablo enseñó, no está escrito en la Biblia. Uno, si le aprendió una cosa, se puso en el cassette un aprendizaje o lo escuchó de alguien y se está cometiendo el mismo error de los judaizantes. Dios nos ayude. He leído atentamente parte por parte de la Biblia sobre, en el caso de Pablo especialmente, y ahí lo único que aparece es algo escrito por Pablo. Pero Pablo, queridos hermanos, estuvo 10 años sin ir a Jerusalén. Antes había estado 3 años sin ir a Jerusalén. Queridos hermanos, y Pablo a veces iba a la fiesta, pero los que estaban con él, muchos de los que estaban con él se iban a otro lado. ¿Por qué no guardaban la fiesta con Pablo? Él aquí iba a Jerusalén, sí iba a la fiesta, iba. ¿Pero a qué iba? No nos detenemos a pensar a qué iba. Además, queridos hermanos, los judíos que no estaban convertidos, ellos siguieron celebrando las fiestas en Jerusalén, matándole el animalito. Cumplían todas las fiestas al pie de la letra. Y allí en el año 70 estaban cumpliendo con la fiesta de la Pascua. Y apareció los romanos, esa es una enseñanza muy importante que está en muchas grabaciones ahí en YouTube se encuentra o en Facebook. Queridos hermanos, y ellos guardaron la fiesta hasta esa fecha, el año 70, hasta que el general Tito, llegó e invadió Jerusalén, y ahí fueron esparcidos los judíos por todos lados, y bueno, hasta el siglo XX recién pudieron volver a Jerusalén. Queridos hermanos, no cometamos el error que cometían los judíos que aceptaban este mensaje maravilloso del Padre y el Hijo. Queridos hermanos, Dios nos quiere iluminar nuestras mentes para que podamos nosotros hacer su voluntad y no la voluntad de los hombres. Y aquí dice en el concilio de Jerusalén, que estoy leyendo en el capítulo 15, aquí hablan de, como les leí ya, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Dios, que guardar lo que dice el libro que escribió Moisés, lo dice Gálatas. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio, querido hermano, de Cristo, y creyesen, y creyeron muchos.
Y se hicieron iglesia, acá lo dice en el 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia que ellos fundaban, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Queridos hermanos, y ahora le venían hoy está pasando, se repite la historia. Voy a leer aquí versículo 8 del capítulo 15 de Hechos. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonios dándole el Espíritu y el Espíritu Santo, los mismos que a nosotros. Queridos hermanos, y aquí en la Biblia dice, en el capítulo 10 de Hechos, está escrito esto. Voy a leer el versículo 43, Hechos 10, capítulo 10, versículo 43 en adelante. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirían perdón de pecados por su nombre, que creyesen en el Hijo de Dios. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, y porque los oían hablar en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó Pedro, inspirado por el Espíritu de Cristo, bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿En qué? En el nombre del Señor Jesús. Porque ya habían recibido el Espíritu Santo. Pero si no, lo hubiese bautizado en el nombre de Jesucristo para que reciban el Espíritu Santo. Pero ellos ya lo habían recibido de antemano. Entonces les rogaron que se quedase con ellos algunos días. Queridos hermanos, el Evangelio es claro. El Evangelio es claro. No nos podemos confundir. Y aquí, en el capítulo 15, los judaizantes están estorbando la obra de Dios. Y en ese concilio se reunieron y llegaron a un acuerdo. Ahí dice Hechos 15, 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de ahogado y de sangre. Entonces se les dio esto, que se aparten de los ídolos. Los gentiles, hasta el pueblo judío tenía ídolos, adoraron a Baal, al sol, a la luna, a la estrella. Adoraron como los paganos, como los gentiles que no conocían el mensaje. Entonces, dice ellos en esa reunión, que no se los inquiete, pero sí, dice el versículo 20, que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos de madera, de metal que se hacían ellos, y de fornicación. Bueno, si del pueblo de hay fornicación, ¿cómo serían los gentiles, queridos hermanos? Y de ahogado de sangre, es decir, de comer carne limpia, porque la Biblia es clara, no se contradice, carne limpia, es decir, que mataban a un animalito, tenían que desangrarlos y quitar toda la sangre, porque ahí en la sangre vienen muchas enfermedades, así como la sangre es la vida del ser humano, pero también en la sangre hay muchas enfermedades, pueden haber al que consume carne no habiendo desangrado el animal. Dice entonces, y sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado, ya lo expliqué, y de sangre, que no consuma sangre. Hoy en día, queridos hermanos, seres humanos universitarios, ser la gente más brillante que, entre comillas, que tiene la Tierra, consumen sangre, inclusive sangre humana. Es triste lo que está pasando en el planeta Tierra, por eso es que Cristo viene pronto. Están pasando cosas que no tienen pie ni cabeza. Gente, científicos,
diciendo y haciendo cosas que, no sé, el enemigo está trabajando, queridos hermanos, y trabajando y mucho. Entonces en el versículo 24 dice así, de Hechos capítulo 15, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, judíos que se convirtieron y después salieron de nosotros, dice, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbaron vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Queridos hermanos, Dios nos ayude. Esto da para mucho más. Voy a preparar un tema especial más adelante, Dios mediante. Queridos hermanos, lo mejor de lo mejor. Ojalá que tengamos el espíritu de Bernabé, de Pablo, de Felipe, y muchos otros, de Juan, es decir, todos aquellos que dieron su vida por Cristo, para que nosotros recibiésemos el mensaje. Los hermanos, les deseo las más ricas bendiciones. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima, Dios mediante.